Buenos días, niños. Continuamos con nuestro tema de los números decimales. Recordemos que un número decimal viene de una fracción, que puede ser una fracción decimal cuando su denominador es una potencia de 10, o de una fracción propia o de una fracción impropia. Bueno, hoy continuamos, entonces vamos a ver las diferentes representaciones que tiene una expresión decimal. ¿Qué quiere decir eso? Que así como un número decimal proviene de una fracción, ¿será que puede suceder lo contrario? ¿De un número decimal podemos obtener una fracción? Veamos. Por ejemplo, tenemos el número decimal 0,25. Ese es un número decimal y recordemos cómo se lee. 0 unidades y 25 centésimas porque el 5 está en la posición centésimas. Este número decimal lo podemos expresar como fracción, lo contrario. Para expresar un número decimal como fracción decimal, basta con escribir como numerador todo el número sin la coma, es decir, 0,25, pero pues 0,25 en los números naturales, 0 no tendría valor al lado izquierdo, entonces sería 25. ¿Y quién forma el denominador? El denominador se forma por la unidad, el 1, porque es una potencia de 10, seguido de tantos ceros como cifras decimales tenga. Recordemos que los decimales son los que están, la parte decimal, las que está de la coma a la derecha. Entonces, como hay dos cifras, 1, 2, coloco dos ceros. Es decir, que 0 unidades y 25 centésimas es lo mismo que 25 centésimas. Este número decimal y esta fracción decimal también la podemos ubicar en la recta numérica. ¿Cómo uno ubica 25 centésimas en la recta numérica? Así como realizábamos una fracción en la recta numérica, ¿recuerdan? Lo mismo podemos realizar con los números decimales. Entonces, una unidad, siempre comienzo por una unidad, es decir, del 0 al 1. ¿Cierto? Y esa unidad sería 0, ¿cierto? No alcanza a tomarse ni siquiera 1, es una unidad y la partieron en 25 partecitas. Bueno, resulta que los números decimales, la palabra decimal quiere decir que siempre la unidad se va a partir en 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 2, 10. No como las fracciones que se partía en las partes que dijera el denominador. No, en los decimales siempre se partirá en 10. De ahí la palabra decimal. Pero ¿cómo hago para tomar 25? Entonces, cada una de ellas va a tomar un valor de 10 en 10, según lo que diga el numerador. En este caso, me puede ayudar el número decimal o la fracción. Quiere decir que debo tomar 25 de 100. 0,25 es lo mismo que 25 centésimas, es decir, 25 de 100. Pero no me alcanzan 25, entonces tengo que darles valor. En este caso valen de 1 en 1, pero como no me alcanza, entonces cada partecita la vamos a partir de 10 en 10. ¿Cómo así? Entonces yo daría 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Ahí sí tengo 100, ¿cierto? Y debo tomar 25. Entonces digo, los saltitos que va a la rana son los siguientes. Digo 10, 20. Pero son 25, entonces la siguiente unidad se parte otra vez en 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y ya está el 10. Es decir, que hasta la mitad. Ahí tenemos 0 unidades y 25 centésimas. Entonces,
Recordemos, en la recta numérica, para representar un número decimal, puedo hacerlo como fracción, entonces lo convierto como fracción, en este caso, como fracción decimal. Y cada partecita va de 10 en 10. Si tengo solo décimas, entonces cada una vale 10. Pero en este caso, como tengo centésimas, entonces cada una vale 100. Veamos otro ejemplo. Tengo, por ejemplo, el número decimal 2,4. Entonces lo voy a expresar como fracción decimal. Recordemos, para expresar un número decimal como fracción decimal, coloco como numerador todas las cifras sin la coma, es decir, 24. Y el denominador es la unidad seguida de tantos ceros como decimales haya. Los decimales son de la coma a la derecha. 1, ¿cierto? Porque el 4 es una cifra. Entonces, 2,4 es lo mismo que 24 décimas. ¿Cómo representarías 24 décimas o 2,4 en la recta numérica? Entonces lo puedes representar como número decimal o como fracción. Pero aquí también tenemos otra opción, convertirlo en número mixto. Entonces realicemos la división. 24 dividido en 10. Como hay dos cifras, separo 2, ¿cierto? Entonces, 10 en 24 son 2 veces. 2 por 0, 0. A 4, 4. 2 por 1, 2. A 2, 0. Entonces, ¿qué obtuvimos? Como número mixto, 2 enteros y 4 décimos. ¿Qué quiere decir que tenemos que representar en la recta numérica? Puedo hacerlo como decimal, como fracción decimal o como número mixto. Entonces, vamos a realizarlo como número decimal. ¿Qué quiere decir? Que hago una unidad, ¿cierto? Pero no es una sola, no me alcanza. Dice 2 unidades. Entonces, 2 unidades. 2 unidades. Es decir, la primera va del 0 al 1 y la segunda del 1 al 2, ¿cierto? 2. O como número mixto, 2 unidades. Pero debo hacer otra unidad, otra más, y va hasta el 3. Esa unidad es la que voy a partir, porque mira, 2 enteros, 2 unidades enteras, o 2 unidades enteras. Y la siguiente unidad es la que voy a partir en ¿cuántas partes? Ah, muy bien. Recuerden que les dije que en los números decimales siempre se parte únicamente en 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 2, 10. Entonces ya tenemos las 2 unidades y la siguiente partida en 10. ¿Cuántas debo tomar de ahí? Ah, muy bien, 4. O si voy a representar el número decimal, 4, 2 unidades y 4 décimas. Entonces, 1, 2, 3, 4. Aquí tenemos 2 unidades y 4 de 10, 4 décimas. Y como número decimal, 2,4. 1, 2, 3, 4. 2,4. ¿Listo? Entonces, para representar un número decimal, podemos tomar diferentes representaciones. Veamos que un número decimal se puede expresar como número decimal, como fracción decimal, como número mixto y asimismo de cualquiera de las tres formas representarlo en la recta numérica. Veamos otro ejemplo. 1,37. Entonces, ¿cómo expreso 1,37 como fracción decimal? Recordemos, toda la cifra es el numerador, sin la coma, es decir, que ya no es 1,37, sino 137. ¿Y quién es el denominador?
la unidad porque son fracciones decimales con potencias de 10. La unidad para que quede una potencia de 10 y tantos ceros a la derecha como cifras decimales haya. 1, 2. Entonces 2 ceros. 1, 2. 137 centésimas. ¿Será que 137 centésimas lo puedo expresar como número mixto? Pues veamos. 137 dividido en 100. Como hay tres cifras, separo 3. 100 en 137 es lo mismo que 1 en 1, una vez. 1 por 0, 0, a 7, 7. 1 por 0, 0, a 3, 3. 1 por 1, 1, a 1, 0. Ah, ya lo tenemos. Recuerden, el entero es el cociente. Entonces, un entero. El residuo es el numerador, es decir, 37 y centésimos. El divisor es el denominador. Lo podemos expresar de esas tres formas. Y cualquiera de ellas tres me ayuda a representarlo en la recta numérica. Si quiero representarlo como número decimal, entonces ya sé que tengo que hacer una recta partida en 2. ¿Por qué 2? Una unidad, que es el entero, o un entero. Y otra parte partida en 37 partes. Veamos cómo se realiza. O como fracción, una unidad como mixto. Una unidad y la siguiente unidad la partimos en 100 y tomamos 37. Pero ¿cómo es posible esto si les acabo de decir que los números decimales siempre para representarlos en la recta numérica únicamente se parten en 10 partes? Entonces, ¿cómo sería? Una unidad, que es el entero, o que es la unidad, una unidad. Va del 0 al 1. No la parto porque es un entero, porque es una unidad. La siguiente unidad la vamos a partir ¿en cuántas? Muy bien, en 10. Recordemos que los números decimales solamente permiten partir en 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 2, 10. Lo parto en 10 partes iguales y va hasta el 2. Y ahora me dice que tome 37. De esas 10 tome 37. No es posible si cada partecita vale 1, 1, 2. Pero si vale 10, sí es posible. Digo 10, 20, 30. Hasta aquí voy 30. ¿Cómo hago para tomar 7? De aquí a aquí lo parto en otras 10. Y por aquí está, llegando a la siguiente. Entonces ahí tenemos una unidad y 37 centésimas. O un entero, 37 centésimas. Un entero y 10, 20, 30 y aproximo, ¿dónde quedaría? 7 partecitas pequeñitas. Bueno, entonces vamos a ver otros ejemplos. ¿Qué pasaría si el número tuviera no solamente décimas, centésimas, como en los ejemplos anteriores, sino milésimas? Por ejemplo, 3,248. Entonces tiene unidades, décimas, centésimas y milésimas. Entonces vamos primero a expresarlo como fracción. Recordemos, todo el numerador se forma con toda la cifra, pero sin la coma. Es decir, 3,248. Y el denominador, la unidad, porque vamos a formar una potencia de 10. Una fracción decimal debe tener como denominador potencias de 10. El 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales haya. Como hay 1, 2, 3 cifras decimales, entonces 1, 2 y 3 ceros. Entonces ahí tenemos 3,248 milésimas. Y si lo leyéramos aquí diríamos 3 unidades y 248 milésimas.
Ahora expresémoslo como número mixto. Recordemos, 3248 dividido en 1000. Como hay 4 cifras, separo 4. Y es lo mismo que 1 en 3. Un número con la tabla del 1 que de 3, pues 3. 3 por 0, 0 a 8, 8. 3 por 0, 0 a 4, 4. 3 por 0, 0 a 2, 2. Y 3 por 1, 3 a 3, 0. Entonces la respuesta es 3 enteros y 248 es el numerador y el denominador milésimas. 3 enteros y 248 milésimas. Bueno, entonces vamos a representarlo en la recta numérica. ¿Cómo haríamos? Entonces recordemos, puedo guiarme por el número decimal, es decir, 3 unidades completas y la siguiente, que es la parte decimal, la debo partir en 10. Recuerden que siempre se parte en 10 y tomar 248. O como número entero, 3 enteros y la siguiente parte partida en 1000 y tomo 248. Entonces recordemos, primera parte, los enteros, una unidad del 0 al 1, pero dice que son 3, entonces continúo, segunda unidad del 1 al 2 y tercera unidad del 2 al 3. Ya tenemos los enteros o las unidades, también 6 enteros o unidades, 3 unidades o 3 enteros, 1, 2, 3. Ahora vamos a representar la parte decimal o la fracción decimal. La siguiente unidad va partida, es del 3 al 4 y recuerden lo que les dije, en los números decimales siempre se debe partir en 10. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 2, 10. Y entonces, ¿cómo hago para...? Solo tengo 10 y debo tomar 248. 248. Entonces es el valor que le doy a cada partecita. Si digo que valga 1, no me alcanza, ¿cierto? Si digo que valga 10, 10, 20, 30, llega hasta 100, no me alcanza, debo tomar 248. Es decir, que ya no vale 1, ni vale 10, sino vale 100. Entonces digo 100, 200. ¿Y cómo hago para 48? Está en la mitad del 200 y el 300, más o menos por aquí. Y aquí me dio. Es decir, aquí tengo 3 unidades o 3 enteros y 248 milésimas. ¿Y cómo sé que son milésimas? Porque cada partecita va a valer 100. Veamos. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Ahí sí completo las 1000. ¿Entendido? Bueno, veamos otro ejemplo. Si tengo 4 unidades y 76 centésimos. Entonces, lo vamos a expresar primero como fracción decimal. Para expresar un número decimal como fracción decimal, basta con escribir todas las cifras sin la coma, 4, 7, 6. Y el denominador es la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales, 1, 2, 1, 2. Es decir, que 4,76 o 4 unidades y 76 centésimas es lo mismo que 476 centésimos. Ahora expresémoslo como número mixto. 476 dividido en 100. Como hay 3 cifras, separo 3. 1 en 4. 4 por 0, 0 a 6, 6. 4 por 0, 0 a 7, 7. 4 por 1, 4 a 4, 0. Ya tenemos entonces aquí 4 enteros o 4 unidades y 76 centésimas. Listo.
Entonces vamos ahora a representarlo cómo quedaría en la recta numérica. Bueno, entonces 4 unidades 76 centésimas o 4 enteros 76 centésimos. Entonces empezamos. Una unidad que va de 0 a 1. Pero son 4, entonces continuemos. La 2, del 1 al 2. La 3, del 2 al 3. Y la 4, del 3 al 4. Ya tenemos la parte entera, 4 unidades. Ahora vamos a representar la parte decimal. Es decir, que es una unidad que va del 4 al 5. Y ella es la que debemos partir en 10 partes. Siempre 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 2, 10. Pero necesitamos tomar 76. 76. Si yo las cuento de una en una, no me alcanza. 1, 2, llegaría hasta 10, ¿cierto? Entonces, para que pueda llegar a 76, cada una debe valer 10. Muy bien, entonces digo 10, 20, 30, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Hasta ahí voy 70. Y la que sigue la parto en 10 pequeñitas y por aquí 76. Hago una aproximación más o menos por lo que son muy pequeñitas. Y entonces ya tenemos ahí 4,76, es decir, 4 unidades y 76 centésimas, es decir, que llegaríamos hasta 100. Por eso quedó como denominador 100, o digo 4 unidades y 76 centésimas. Bueno chicos, entonces este ha sido el tema de hoy. Veamos la retroalimentación. Un número decimal surge de una fracción decimal o de una fracción normal al dividirla, ¿cierto? Pero también podemos hacer lo contrario. De un número decimal podemos obtener una fracción decimal o un número mixto y lo podemos representar en la recta numérica. Bueno, entonces las actividades para el día de hoy nos vamos a dirigir a la página 73 del libro de contenidos y hay una partecita llamada herramientas para aprender. Entonces ahí vamos a copiar ese pequeño resumen con los ejemplos que trae. Y las actividades que vamos a desarrollar también son en el cuaderno unos ejercicios en el cual vamos a expresar de las 3 formas y la lectura de ese número decimal. Bueno, entonces ha sido todo por hoy. Espero que tengan un excelente día.